Buenos días, estudiantes. Les saluda el profesor Marlon Edmundo Anchelía Guillén del área de Arte y Cultura. Nuevamente con ustedes para hacerles llegar las clases y novedades de Aprendo en Casa, que nos animan a continuar en el proceso de aprendizaje. Presentación: una danza para proteger nuestra fauna en peligro de extinción. Una persona dice: soy Juan, tengo 14 años y curso el tercer año de secundaria. Vivo junto a mis padres, mi hermano y mi abuelo en un centro poblado ubicado en el Valle del Colca, en la región Arequipa. Una de las cosas que más me gusta hacer es escuchar las historias que cuenta mi abuelo. Hace días me contó que cuando tenía mi edad, le gustaba observar el vuelo imponente de los cóndores mientras pastaba sus ovejas. También me contó que en nuestra comunidad hay muchas leyendas y mitos sobre ellos, y que en otras comunidades son representados en cerámicas, pinturas y textiles. Los cóndores son muy valorados, además de por su belleza, porque son animales carroñeros, es decir, que se alimentan de restos de otros animales muertos, lo que contribuye a erradicar los focos infecciosos generados por la lenta putrefacción de los animales. Algo que me dio pena fue que mi abuelo me contó que en varias regiones del país los cóndores se están extinguiendo. Están en peligro debido a la contaminación y la destrucción de su hábitat por la deforestación y la urbanización. Asimismo, mueren por comer carroña envenenada que algunas personas colocan cerca de donde viven, porque lamentablemente existe la creencia de que los cóndores se comerán su ganado. Incluso son cazados como si fueran trofeos. Cuando un animal se extingue, además de ser una pérdida irreparable, también sufren y pueden desaparecer otros seres vivos que están en su cadena alimentaria. Me gustaría hacer algo para que las personas sepan que los cóndores y otros animales están en peligro de extinción por la acción de los seres humanos. Por ello nos preguntamos: ¿cómo las manifestaciones artístico-culturales ayudan a promover la conservación de la fauna natural del Perú en peligro de extinción y nos pueden inspirar a crear proyectos artísticos para promover conciencia y para practicar su cuidado y protección? Podemos generar conciencia sobre el cuidado y protección de los animales, por ejemplo, a través de la música, el teatro, cerámicas, murales, dibujos, afiches, entre otros. ¿Cuál es el propósito que nos hemos planteado? Reflexionar sobre la conservación de la fauna en peligro de extinción en nuestro país a través de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales para crear un proyecto artístico escénico que promueva la conciencia y la práctica de su cuidado y protección. Para lograrlo, seguiremos esta ruta de aprendizaje. Número 1. Apreciar manifestaciones artístico-culturales que promuevan la extinción de la fauna en el Perú. Percibiremos diversas manifestaciones artístico-culturales para reflexionar sobre los animales en peligro de extinción e investigaremos algunos de estos animales de nuestra región para conocer, observar y registrar sus movimientos. Analizaremos alguna manifestación artístico-cultural de nuestra región para reflexionar sobre cómo el arte promueve conciencia y motiva prácticas para el cuidado y la protección de la fauna de nuestro país. Contrastaremos nuestras impresiones con las de otras personas a partir de la percepción de manifestaciones artístico-culturales sobre los animales vulnerables. Número 2. Experimentaremos con nuestros movimientos a través de la danza. Revisaremos información sobre los elementos de la danza para explorar los movimientos del animal que investigamos y registraremos nuestra secuencia de movimientos. Planificaremos un proyecto artístico escénico y reflexionaremos sobre nuestros avances. Número 3. Elaborar una máscara que represente un animal en peligro de extinción.
Elaboraremos una máscara inspirada en el animal en peligro de extinción que hemos investigado, la cual usaremos para practicar nuestra secuencia de movimientos. Continuaremos con la planificación de nuestro proyecto artístico escénico y nuestras reflexiones en torno al proceso de creación. Número 4. Grabar un video y reflexionar sobre nuestro proyecto artístico escénico. Practicaremos la secuencia de movimientos a partir de lo que planificamos usando nuestra máscara. Grabaremos en video nuestra danza para promover la conciencia sobre la conservación y el cuidado del animal que hemos investigado. Finalmente, compartiremos nuestro producto audiovisual con otras personas para evaluar sus impresiones. ¿Cuál será nuestro producto? Un proyecto artístico escénico registrado en video, cuyo propósito sea promover la conciencia sobre la necesidad de cuidado y protección de la fauna de nuestra región que esté en peligro de extinción. Para evidenciar nuestro aprendizaje, el proyecto artístico audiovisual debe contener un texto de análisis crítico basado en la apreciación de manifestaciones artístico-culturales que representen fauna en peligro de extinción, una danza registrada en video que represente la fauna en peligro y que exprese la urgencia de cuidado y protección de un animal en peligro de extinción de nuestra región. Nos organizamos para trabajar. Revisa la experiencia completa para que tengas una idea de lo que vas a realizar e identifica los materiales y recursos que necesitarás en cada etapa del proceso. Evalúa cuánto tiempo necesitarás para realizar cada actividad de la experiencia. Identifica en qué actividades necesitarás socializar, coordinar entrevistas o discusiones con otras personas y planifica cómo y con quiénes realizarás dichas acciones. A lo largo de esta experiencia, registra tu proceso creativo, ya sea de manera visual, escrita o en audio. Luego, organiza tus registros en tu portafolio físico o digital. Esto te servirá para reflexionar sobre lo aprendido en esta experiencia y plantear tus propias metas para mejorar tus próximos proyectos. Actividad número 1. Apreciamos manifestaciones artístico-culturales que muestran la extinción de la fauna en el Perú. Nuestro país es reconocido por contar con una gran diversidad de fauna. Sin embargo, la actividad del ser humano ha hecho que distintas especies estén en peligro de extinción, como el cóndor, de cuya situación en nuestro país Juan nos comentó. En esta actividad, vamos a conocer algunas manifestaciones artístico-culturales para reflexionar sobre los animales en peligro de extinción, para luego investigar sobre alguno de nuestra región, conocerlo, observarlo y registrar sus movimientos. También analizaremos una manifestación artístico-cultural de nuestra región para reflexionar sobre cómo el arte permite generar conciencia respecto de la necesidad de conservar los hábitats de los animales y protegerlos del riesgo de extinción. Comencemos. Lee y responde en tu bitácora las siguientes preguntas. ¿Sabes si en tu región hay algún animal que esté en peligro de extinción? ¿Qué conoces sobre él y su modo de vida? ¿Cuáles son las razones por las que está en peligro? Por ejemplo, en nuestro país, uno de los animales en peligro de extinción es el guanaco, siendo uno de los camélidos más grandes de Sudamérica. En nuestro país, solo existen 3.000 guanacos aproximadamente. Las razones por las que está en peligro es la caza furtiva y la contaminación de su espacio natural, entre otros. ¿Qué manifestación artístico-cultural de tu región representa algún animal en peligro de extinción? ¿Cómo es? Podemos generar conciencia sobre el cuidado y protección de los animales, por ejemplo, a través de la música, el teatro, cerámicas, murales, dibujos, afiches, entre otros. Número 1. Día a día convivimos con distintos seres que son parte de la naturaleza, los cuales nos maravillan desde muy pequeños. Seres con quienes formamos una conexión que nos hace parte del mundo con ellos. Es importante retomar esta conexión con la naturaleza a fin de recordar que somos un todo con ella y con quienes la habitan. Por ello, realizaremos el ejercicio a continuación.
Ubícate y siéntate en un lugar cómodo, ya sea dentro o fuera de casa. Trata de poner tu espalda recta y la planta de tus pies bien puestos sobre el suelo. Cierra tus ojos. Siente tu respiración por unos segundos. Presta atención a tu inhalación y exhalación sin buscar modificarla. Luego, toma conciencia de cada parte de tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Intenta percibir lo que llega hacia tu cuerpo. El viento, el material sobre el que estás sentado, la iluminación, la temperatura, el espacio en el que te ubicas, etc. Escucha con atención los sonidos a tu alrededor. Pregúntate qué sonidos logro identificar. ¿Hay sonidos de árboles o animales? ¿Qué animales puedo identificar? ¿Qué sonidos hacen? En caso de no escuchar algún animal, ¿dónde se pueden encontrar? Podemos escuchar los sonidos de animales como el trinar o cantar de los pajaritos, ladrido de los perros, entre otros. Una vez hecho esto, con cuidado tápate los oídos con tus manos. Percibe el silencio en ti. Imagínate y pregúntate, si no hubiera animales, ¿cómo sería el lugar donde vivo? ¿Sería el mismo? ¿Cómo me sentiría y por qué? Por ejemplo, si no hubiera animales, el lugar donde vivo sería silencioso y con los sonidos de siempre, como los sonidos de los claxon de los carros, entre otros. Me sentiría aburrido de escuchar los mismos sonidos. Luego, lentamente abre los ojos. En tu bitácora realiza un dibujo de tu rostro que exprese cómo te sentirías en caso de que no hubiese animales. Finalmente, observa tu dibujo. Expresa lo que sientes. Modifica algunos elementos si lo crees necesario. Tras este ejercicio, reflexiona en voz alta a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué sensación te hizo experimentar la última parte del ejercicio? Por ejemplo, dibujar una expresión de mi rostro podría ser de preocupación al saber que no hubiese animales. ¿Crees que sería posible pensar en un mundo en que no existan los animales? ¿Por qué? ¿Cuál es su importancia para la naturaleza? Los animales cumplen un rol importante en el ecosistema. Incluso existen animales sin los que no podríamos sobrevivir. Por ejemplo, las abejas son los polinizadores más importantes del planeta, ya que ayudan al crecimiento de plantas para la cosecha de alimentos, entre otros. Número 2. Observa con atención la siguiente imagen. Botella escultórica de cerámica Mochica, Museo Larco, imagen remitida por la institución. Luego de observar la imagen, responde en tu bitácora. ¿Qué observas? Podemos observar una cerámica, al parecer se trata de la representación de un cóndor. ¿Qué piensas o te hace recordar? ¿Qué te hace sentir? Que nuestros antepasados representaban animales en sus cerámicas. Si la imagen tuviera sonidos, ¿qué sonidos crees que se podrían escuchar? Por ejemplo, el sonido del viento, el trinar de los pajaritos, entre otros. Obsérvala de cerca. ¿Qué detalles encuentras? ¿Qué seres aparecen en la imagen? ¿Qué acciones se están realizando? Podemos decir que el ave representado se trata de un cóndor, porque en su cabeza no tiene plumas y en su pescuezo plumas de color blanco. También podemos observar que el cóndor está alimentándose de un animal. Revisa el título. ¿Por qué crees que estos seres han sido representados de esta manera? Considero que el cóndor ha sido representado por nuestros antepasados por su majestuosidad al volar y por ser considerado uno de los animales sagrados por los incas por representar la conexión con el cielo. ¿Cómo describirías la imagen según los elementos del lenguaje visual? Para contestar a esta pregunta, puedes revisar los recursos de las anteriores experiencias de aprendizaje, donde encontrarás información sobre los elementos de las artes visuales. En la imagen representada, se observan elementos del lenguaje visual como líneas, formas, textura, colores, entre otros. Número 3. Como ya sabemos, toda manifestación artístico-cultural es realizada a partir de un contexto social y cultural determinado. En este caso,
Conozcamos algunos ejemplos que buscan representar animales vulnerables de nuestro país en el recurso 1, Arte para la protección de un animal ancestral, el cóndor andino. Tras haber leído el recurso anterior, responde en tu bitácora. ¿Cuáles son las características más relevantes del cóndor andino que lo hace especial para los pueblos andinos? El cóndor es una de las aves más grandes del planeta. Cumple un rol importante como carroñero, acelerando el proceso de descomposición, entre otros. El cóndor representa la cultura de los pueblos andinos y estos son representados en cerámicas, arte textil, en la danza, entre otros. ¿Cómo son las manifestaciones artístico-culturales en las que ha sido representado el cóndor? ¿Cuál es su propósito? El cóndor ha sido representado en cerámicas, pinturas, en la textilería, en la danza, en la música, entre otros. El propósito de estas representaciones es difundir la cultura de una comunidad y estas son transmitidas de generación en generación. ¿Consideras que estos propósitos se han cumplido según la época en que se generó cada manifestación artístico-cultural? ¿Por qué? Considero que sí, porque al representarlos en diferentes manifestaciones artístico-culturales, representan las costumbres y tradiciones de su comunidad, de esta manera difundiendo su cultura. Observa nuevamente la botella escultórica mochica y responde. ¿Cómo ha representado a los animales? ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, se ha representado al cóndor, al parecer se está alimentando de un animal. ¿Qué intención puede haber tenido su autor al representar a estos animales de esta forma? Pudo haber tenido la intención de dar a conocer cómo se alimenta uno de los animales más admirados por ellos. ¿Qué mensaje consideras que esta manifestación artística nos da hoy? ¿Consideras que en la actualidad esta representación podría ayudar a generar conciencia sobre la fauna en peligro? ¿Por qué? Considero que nuestros antepasados admiraban y valoraban al cóndor. Considero que en la actualidad sí nos transmite mensajes, ya que podríamos investigar la importancia que era para nuestros antepasados y también enterarnos que en la actualidad se encuentran en peligro de extinción. ¿Qué crees que van a pensar y sentir otras personas al ver esta botella escultórica? Describe tu hipótesis sobre cómo crees que van a reaccionar. Creo que sentirán asombro, ya que el cóndor era un animal sagrado para nuestros antepasados. Muestra la imagen a tus familiares o amigas y amigos y registra sus impresiones. Pregúntales qué pensamientos y emociones les genera esta manifestación artístico-cultural. Compara lo que has registrado de las impresiones de otras personas con las tuyas. ¿En qué se diferencian y en qué se asemejan? Tenemos diferentes puntos de vista, pero la mayoría coincidimos en que debemos de tomar conciencia sobre el cuidado de los animales en peligro de extinción. Número 4. A continuación, conversa con tu familia o amistades para responder las siguientes preguntas. ¿Qué animal de tu región conocen que se encuentra en peligro de extinción? ¿En qué manifestación artístico-cultural ha sido representado? Toma nota de las ideas en tu bitácora. Por ejemplo, un animal de mi región en peligro de extinción es el guanaco. Ha sido representado en dibujos, pinturas y también en las pinturas rupestres por nuestros antepasados. A partir de estas, elige un animal de tu región que esté en peligro de extinción e investiga dónde se le puede encontrar, cuál es su hábitat, qué características físicas tiene y cuáles son sus habilidades más resaltantes y las principales amenazas que condicionan su existencia. Luego, averigua si este animal ha sido representado en alguna manifestación artístico-cultural para generar reflexión sobre su cuidado o valor cultural, escultura, pintura, música, tejido, etc. Escribe estos datos en tu bitácora, también puedes dibujarlo. Luego de tu investigación, escribe un texto que incluya lo siguiente: una descripción de los datos que has encontrado sobre el animal. Para realizarla, debes observar con atención o imaginar sus movimientos, desplazamientos, formas de mover sus extremidades, gestos, posturas, etc.
Describe sus movimientos y si deseas realiza breves bocetos. La comparación entre la manifestación artístico-cultural que representa al animal que has elegido y la botella escultórica mochica que analizaste. Identifica y explica en qué se asemejan y en qué se diferencian. Comenta los materiales, técnicas, colores, propósitos e intenciones que tuvo cada artista. Finalmente, incluye una reflexión sobre la importancia de las manifestaciones artístico-culturales que representen animales en peligro de extinción hoy en día. Guarda tu texto para seguir trabajando a partir de él en la siguiente actividad. Reflexiona sobre el proceso de análisis crítico y anota tus respuestas en tu bitácora. Número 1. ¿Qué he aprendido al analizar de manera crítica y reflexiva algunas manifestaciones artístico-culturales que representan animales en peligro de extinción? He aprendido que a través de una manifestación artística podemos generar conciencia en las personas sobre el cuidado de animales en peligro de extinción. Número 2. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que he tenido al averiguar sobre una manifestación artístico-cultural que represente algún animal en peligro de extinción? ¿Cómo la he superado? Por ejemplo, una dificultad que he tenido fue que no encontré en mi comunidad una manifestación artístico-cultural que represente a animales en peligro de extinción, pero logré superarlo investigando por internet. Número 3. ¿De qué me he dado cuenta al recoger las percepciones, ideas y opiniones de otras personas y al contrastarlas con las mías? Por ejemplo, me he dado cuenta de que aprendemos de las diferentes opiniones de otras personas. Ahora hagamos una autoevaluación de esta primera actividad. Aprendizajes. Exploré mi conexión conmigo mismo y con la naturaleza a través del espacio de meditación. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Al practicar la meditación me sentí más tranquilo y al escuchar los sonidos de los animales de mi entorno. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Practicar la meditación para relajarme. Aprendizajes. Reflexioné sobre las manifestaciones artístico-culturales que representan animales en peligro de extinción y registré mis reflexiones al respecto. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Al apreciar una manifestación artístico-cultural, me hizo reflexionar en valorar la vida de los animales en peligro de extinción. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Difundir manifestaciones artístico-culturales que representan animales en peligro de extinción. Aprendizajes. Investigué sobre una manifestación artístico-cultural de mi región que representa un animal en peligro de extinción. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Al investigar una manifestación artística, aprendí que muchos artistas realizan sus trabajos representando animales en peligro de extinción. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Conocer manifestaciones artístico-culturales de mi comunidad que representan animales en peligro de extinción. Vamos a la siguiente actividad. Bien, estimados estudiantes, esta es la única actividad que van a realizar en su casa. Ahora ustedes en una hoja de papel o en su cuaderno van a dibujar o recortar y pegar una imagen y realizar un comentario personal de un animal en peligro de extinción de su comunidad o de nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país, uno de los animales en peligro de extinción es el guanaco, siendo uno de los camélidos más grandes de Sudamérica. En nuestro país, solo existen 3.000 guanacos aproximadamente. Las razones por las que están en peligro es la caza furtiva y la contaminación de su espacio natural, entre otros. Ha sido representado en dibujos, pinturas y también en las pinturas rupestres por nuestros antepasados.